Carito, gracias por aceptar esta invitación. Eres una mujer que admiro, que en sus resultados financieros, en su vida espiritual, en su proceso, en sus relaciones, muestra mucha coherencia. Y por eso uno debe empezar a, mira lo que están diciendo, almorzar en compañía de Lili, un placer tan bella, mi Marce. Entonces, Ay, qué estaba hermosas. diciendo que con personas así, en un proceso tan coherente, da gusto y placer compartir esta información para nosotros poder hacerlo mejor en materia, en este caso de finanzas, con nueva información. Carito, bienvenida. ¿Cómo empezamos con pie derecho un año proyectando nuestras finanzas y que ayer se me venía como a la mente, como que el primer año, por ejemplo, que yo tenga ganancias, a mí me pasó. Yo lo hice, lo pensé, lo proyecté y lo logré. Ujú. Pues mira, Lili, yo creo que el primer paso, si una persona está conectada contigo, esos son los primeros pasos, es rodearnos de estas personas que nos pueden influenciar de manera positiva. Hay mentores de todo tipo y lo he dicho varias veces, las finanzas no es solo un aspecto de la vida. Si tú no tienes el resto de los aspectos funcionando bien, por lo general en las finanzas no eres exitoso. Y si eres exitoso, eres infeliz. Entonces, yo diría que paso número uno es ver de quién te rodeas, ver qué información estás teniendo. Por ahí un escritor dice, somos el resultado de las 5 personas con las que más estamos. Me encanta que digas que este espacio en vez de un noticiero, por lo general un noticiero que te trae es negativismo. Entonces yo diría que uno de los primeros pasos es ese. Eh, Hoy en día me preocupa un poco que hay mucha gente hablando de finanzas que no debería estar hablando de finanzas. Confunden la parte energética y positiva de las finanzas, pero no son exitosos financieramente. Entonces, ahí debemos de tener cuidado quién nos asesora. ¿Por qué? Porque yo soy muy de zapatero a tus zapatos, o sea, por mi crecimiento yo te puedo hablar de psicología, me encanta la psicología, me encanta la Ujú. neurociencia, pero no son mis temas. Entonces ahí es cuando yo digo zapatero a tus zapatos. Si alguien te está, si tú le estás pidiendo a alguien consejo de qué hacer con 100.000 pesos, pues esa persona ojalá que haya Duplicado. ¿cómo se dice? Multiplicado esos 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque si no, no es la persona adecuada. Entonces, la teoría enseña, o sea, la teoría es fundamental, la información, pero la práctica es lo que te explica. La práctica es lo que, ok, cuando ya procesas toda esa información que tienes, ahí es cuando vas a ver los resultados, ¿cierto? Entonces, a mí me encanta un libro que es Todo empieza con, no sé cómo será en español, es de Simon, se me olvida el nombre, la importancia como del por qué, ¿cierto? Y él habla mucho que todo lo que hagamos lo debemos hacer sobre un por qué, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y cuando tú analizas qué es el por qué, es la creencia, ¿cierto? Y de eso es que nos están hablando todos los mentores. Entonces mucha gente empieza a llenarse de, bueno, y voy a vibrar en abundancia y todo positivo, pero en la parte financiera llega un momento en que la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo estoy vibrando positivo, pero el dinero, ahí es cuando necesitamos saber la acción y ese es el cómo. Y ese cómo es cuando tenemos que saber quién nos lo está dando, que sean personas que lo hayan logrado, que puedan tener, para poder llegar, pues este libro habla del por qué, Ujú. el cómo y el qué. Entonces, para llegar a ese qué, que son los resultados de las acciones, tengo que tener muy claro el cómo. Y yo creo que ahí es donde hay un poquito de deficiencia en información. Eh, yo siempre digo que primero infórmate, infórmate, infórmate. Eso es lo número uno. O sea, que te lo decía en el live que hicimos anterior, o sea, la suerte no existe en realidad, la suerte es cuando la oportunidad, gracias al conocimiento, te encuentra, ¿cierto? Entonces, para mí, uno de los primeros pasos es informarte, es rodearte de buenos mentores, de trabajarte primero toda la parte espiritual, la parte física, la parte emocional,
para que cuando empieces a tener esa abundancia, la riqueza, ¿no? Ahora financieramente hablando, sepas qué hacer. Porque el dinero es como un carro, te puedes llevar a cualquier parte, pero tú eres quien lo maneja, ¿cierto? Entonces, muchas personas dicen, bueno, qué chévere, y ahora soy millonario y que soy infeliz. O sea, el típico dicho, era tan rico que lo único que tenía era plata. Eso existe también. Entonces, es como empezar como a hacernos un diagnóstico de nosotros mismos, de qué es lo que queremos en la vida, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para poco a poco ir llegando a ese Claro, cómo y a esa observándonos acción. y conociéndonos vamos a poder, digamos, como romper esos mitos, ¿no? Y ahí es donde se vale este tipo de espacios para aprender a tener, digamos, proyecciones y caminos que vamos a recorrer en pro a un resultado y saber que ya en esta oportunidad vamos a trabajar la felicidad con el dinero, ¿no? Porque mira que esta mañana en un grupo de periodistas acá por esta zona enviaron una imagen. Entonces la imagen decía, prefiero sonreír en esta choza que estar triste en una mansión. Y yo decía, ¿y por qué no puede estar sonriendo en una mansión? Es cierto. Mira tu sonrisa y mira esa mansión del Correcto, fondo. correcto. Entonces, Y, y sabes qué, y qué es choza ah, y qué es mansión, que eso es la otra cosa. O sea, hay personas que están felices en una choza al exacto. frente de la playa Sí, y es una choza, y hay personas que están infelices en el penthouse sí, en sí, la sí, mitad de sí. Manhattan, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa es esa parte de conocimiento Ujú. personal, es el paso número uno. Ahí, pues lógicamente, vuelvo zapatero a tus zapatos, no me voy por el cuento de la espiritualidad y la parte energética. Pues como tú sabes, a mí me encanta, digamos, para eso el cuento, toda la información que alguien como Jaiber Pérez nos da, o sea, donde estos mentores existen, están ahí, estudienlos, o sea, llénense de eso, ¿cierto? Pero para la parte práctica, digámoslo así, es cuando yo pues me siento que les puedo compartir mis experiencias, les puedo dar ejemplos sencillos para empezar el año donde uno diga, bueno, ok, me siento que Ajá. estoy haciendo algo para llegar a esa meta, ¿cierto? Entonces, de pronto, una de las primeras cosas que quiero compartir es que debemos de hacernos un autodiagnóstico. En ese autodiagnóstico, pues, y esto de pronto viene un poquito más desde la neurociencia, es tratar de entender quiénes somos, ¿cierto? ¿Quiénes somos bajo estrés? ¿Quiénes somos bajo situaciones difíciles? ¿Por qué? Porque por lo general los retos financieros te ponen en situaciones de estrés, ¿cierto? Entonces, te doy un ejemplo. Si yo soy sensible, por lo general en situaciones de estrés voy a actuar de una forma vulnerable, donde las cosas también están mal, también están mal. El que es tímido se bloquea. Eh, no, ya no puedo más y para. El que le gusta darle vueltas a las cosas se vuelve obsesivo y se queda ahí en el mismo cuento, piensa y no desarrolla. El que es impulsivo se vuelve agresivo. El que es perfeccionista, que esa soy yo, eh, podemos desarrollar niveles de insatisfacción donde nada es lo suficientemente bueno por ese mismo perfeccionismo. Entonces, cuando tú sabes, ok, Te yo soy de conoces. esta manera, ejemplo, doy el ejemplo de la perfeccionista, y como nada para mí es perfecto, llega un momento que como yo sé eso, uy, hago un alto en el camino y digo, no, así está bien. O sea, me forzo a parar, ¿cierto? El otro día, saliéndonos pues como de tema y entrando al tema del momento con la canción de Shakira, hablando en una peluquería, entonces yo hablaba con la persona y le decía, mira, en el momento en que tú pasas a través de un divorcio, a través de una infidelidad, de cualquier crisis, si tú tienes la conciencia de informarte y de preguntarle a un experto, ya sea un psicólogo, a un mentor, ¿por qué etapas voy a pasar? Vas a poder evitar hacer cosas que no deberías de estar haciendo. Entonces,
si tú estudias la infidelidad, una de las etapas de una mujer pasando por infidelidad es la venganza. Entonces, no estoy juzgando a Shakira y no es el cuento, pero ella está pasando por ese momento. No sé qué tan consciente fue al momento de lanzar esa canción de decir, bueno, es que me voy a vengar. Pero si ella tiene el conocimiento de, bueno, estoy en etapa de venganza, me paro, respiro, no voy a hacer nada impulsivo, a lo mejor le modifico unas cositas a la canción donde sus hijos no son afectados. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque igual es en las finanzas. Si tú analizas con un experto, bueno, ¿qué etapas voy a tener en mi proceso de mi nuevo emprendimiento? ¿Qué etapas voy a tener en el proceso de pagar una deuda? ¿Qué etapas voy a tener en el proceso de ahorro? Vas a saber y vas a poder hacer un alto en el camino y decir, bueno, estoy siendo, como soy tan tímida, me estoy bloqueando, pilas, me tengo que despertar, ¿cierto? Entonces, para mí eso es número uno, es uno hacerse un diagnóstico de uno mismo y saber uno quién es y cómo es bajo situaciones de estrés. Después de que establezcas eso, es cómo no esclavizarte de quien crees o creen los otros que eres. Por lo general, todos nos ponemos un label, un título aquí encima de la frente en donde, no, es que yo soy perfeccionista. No, es que yo soy tímida. Y la gente se casa con esa definición de quién somos. Entonces, en los negocios eso pasa mucho. No, es que yo soy malísima para la plata. No, es que yo no soy negociante. No, es que yo no sé vender. Y ya. Entonces, la gente, digo, se esclaviza de algo que a lo mejor fue hace 10 años. Porque a mí me pasó, a mí me con mi escriben quiebra, mucho. por ejemplo. Yo siempre he sido un imán del dinero, pero un imán es un imán y poderosísimo además. Entonces me llegaba hasta más de la cuenta. Pero entonces, en un momento de aprendizaje, entré en quiebra. Pero en ese momento de quiebra yo dije, no, yo de esta salgo. ¿Por qué? Porque mi experiencia anterior me decía, usted es un imán del dinero. Y definitivamente salí y nuevamente conecté con la abundancia. Pasa lo mismo con las personas que han tenido dificultades financieras en su proceso, que tienen un momento de buena fluidez financiera y entonces dicen, pero, o sea, tienen como ese recuerdo de que van a volver a qué? A esos momentos de austeridad, de escasez. ¿Y qué pasa? Pues los estoy atrayendo porque es la energía que estoy generando. Entonces pasa lo mismo. A mí me pasó, pero al contrario, yo dije, no, yo de esta salgo y salí. Así que hay que cambiar mucho esas etiquetas porque uno dice, pues si yo ya fui un imán del dinero, yo puedo volver a hacerlo. No, lo que pasa es que yo siempre he sido vetada para ser millonaria, siempre tengo deudas, siempre vivo en escasez. ¿Y usted qué? No, pues endeudado. ¿Qué le va a dejar a sus hijos? No, pues las deudas, o sea, una cosa que, uy, hay que aprender a controlar todos los pensamientos y todas esas cosas que estamos diciendo. Lili, mira que si tú analizas, yo te voy a decir esa frase, yo soy una imán del dinero desde que te conozco, ¿cierto? Tú la tienes tan afianzada en ti que por eso nunca te va a faltar el dinero. Pero es algo positivo, entonces afortunadamente te lo pusiste acá como algo Mm, positivo. La mayoría de las personas te lo ujú. se ponen es el negativo. Mira, como nos dice Dianita Loza, Dianito Loza, Loza, ella Dianito dice Loza. las finanzas, Dianita Loza, que las finanzas las manejan otras personas. No, Ujú, es que las finanzas no es lo mío. Es que eso es lo de mi pareja. ujú. Es que eso es lo de mis hijos. ¿Por qué? Empieza a personarte de tus propias finanzas, Esa quítate etiqueta lo que te hayas negativa. puesto negativo, quítate esa esclavitud, porque es una esclavitud. Entonces, sácala. El otro día alguien me decía, no, es que yo vendo maquillaje, pues de esas cosas de multiniveles, pero soy malísima para las ventas. Entonces, número uno, ya, o sea, empiezan mal, se están tildando que son malísimas para las ventas. Y lo repito siempre, que es vender, es hacer sentir. Entonces, cuando tú, es muy fácil hacer sentir, entonces la gente piensa que vender es, buenas tardes, se le ofrece un Sí, pintalabios, o sea, no, o sea, es,
mira qué hermosura, y yo me lo pongo y se pone rosadito y te hago sentir. Entonces, cuando tú empiezas como a mí me encanta la palabra desmenuzar lo que haces, le vas a empezar a ver otro sentido, vas a empezar a desbloquearte como de esas creencias pues Ujú. erróneas que nos bloquean, ¿cierto? Llenarte de ti misma, yo toda la vida, pues muchos podrán decir que son muy, ¿cómo se dice? No creída, cocky, cuando uno piensa muy bien de Convencida. uno. Esa es una actitud convencida, gracias, gracias. Es una actitud poderosísima en los negocios. Yo soy una mujer convencida en los negocios. ¿Por qué? Porque soy muy buena en ellos. Punto. O sea, no lo veas como algo malo. Y en el momento que deja de ser negativo es cuando, desde que no haya prepotencia, desde que tú estés dispuesto a ayudar a otros, qué rico que seas bueno en algo. Entonces, Ujú. identifica ese en que eres bueno. Eso es como de pronto a nivel Sí. de mentalidad, ¿cierto? Pero a nivel ya como de ejercicios, de qué podemos hacer este año para empezar esas finanzas con el pie derecho, yo creo en hacer ciertos ejercicios. Entonces hoy les voy a dar un par Tips. de ejemplos y tips que los pueden ayudar. Una es, a partir de hoy, no de mañana ni del 1 de febrero, vamos a hacer un ahorro mínimo de lo que ustedes consideren sea algo que lo pueden hacer el Ujú. resto del año. Voy a dar un ejemplo en pesos, pueden ser en dólares, o sea, cada quien hace el cambio, pero si yo quiero ahorrar 1 millón de pesos este año, el que pueda 10 multiplique por 10, el que pueda 100 multiplique por 100. Pero vamos a hacer el ejercicio con 1 millón de pesos. Hay dos opciones. Una es dividirlo por semanas, otra es dividirlo por días, sea lo que sea que lo puedas hacer automático a través de tu banco. Entonces, ahorita cuando se acabe el live, si quieren ahorrar 1 millón de pesos al año, estamos hablando de que nos quedan 50 semanas, entonces estamos hablando de 20 mil Ujú. pesos la semana. O sea, unos Ujú. 2.800 pesos diarios, ¿cierto? Entonces, vamos a coger todos los días 2.800 pesos, que la mayoría de la gente lo puede hacer, porque en un mes son menos de 100.000 pesos, y los vas a poner en una cuenta como ahorro. ¿Por qué? Porque es que en el momento en que psicológicamente tú estás dando un paso adelante en lo que quieres hacer, todo empieza a fluir distinto. Entonces muchas personas dirán, no, pero yo con tantas deudas, ¿cómo me voy a poner a ahorrar? Por eso estoy hablando de una cantidad mínima. O sea, para los que 2.800 pesos es como 50 centavos de dólar, pues para los que no manejan el peso colombiano. O sea, que sea algo que sea menuda. Lo que es equivalente a menuda es diferente para cada persona. Hay quien dirá, no, yo puedo poner 10.000 pesos diarios o yo puedo Y se poner me 200 mil ocurre pesos a la semana. como, bueno, es Listo, lo ahí vas a mínimo tener. que voy a poner hoy en este recipiente, en esta alcancía, en esta coquita, en esta... Mi amor y yo tenemos un... Es como un cofre de esos pequeñitos de madera que simula como los, los tesoros de los piratas. Tesoros. Entonces ahí, por Ajá. ejemplo, mete las moneditas de 1.000, o sea, llena y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Entonces, mínimo en ese lugar donde lo considero pues como sagrado, por ejemplo, 2.800 pesos, mínimo. Pero si ese día puedo poner 5 pongo 5. Pero no lavarme el cerebro diciendo, ayer Exacto. puse 5.000, ¿Sabes qué entonces es? hoy no pongo los 2.000. No. O sea, mínimo, mínimo, Correcto. mínimo. Además, porque No, sabes que eso va generando una energía que te va a correcto. dar más de los 2.800. O sea, tú vas a decir, uy, mira, hoy gané más dinero de lo que... Y vas a empezar a ver esas sincronicidades que te van a llenar de mucha emoción y vas a traer más dinero. Funciona. Verifíquenlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y es que aquí es donde es importante y por qué es bueno juntar toda la información. Porque cuando empezamos a hablar de neurociencia y empezamos a ver qué hace
¿cómo se dice? El prefrontal. O sea, yo a veces pienso en inglés y ni en inglés ni en español me sale. Cuando una de nuestras habilidades es esa voluntad. ¿Y cómo entrenamos la Con voluntad? acciones. Con pequeños Ujú. pasos, con acciones pequeñas, porque en el momento que tú tratas de hacerlo con acciones grandes es muy difícil. Es como el que quiere dejar de estar en redes sociales. No lo pare de una. Póngase un bloqueo en el celular y Ujú. ponga máximo 15 minutos al día, pero no lo haga de una. ¿Por qué? Porque si no, no estás entrenando la voluntad. Entonces acá lo único que estamos haciendo, alguien pregunta si ese ahorro debería tener un propósito y no, esto lo vamos a hacer como un ejercicio, como monedas que te sobren. Acá no es, este no son unos ahorros estructurados, que de eso yo hablaba en el noticiero, o sea, no, aquí yo Un estoy noticiero de hablando finanzas, como por favor, ejercicio donde permíteme tú aclararlo. sientas que, Continúa. correcto. Entonces, es cuando uno está diciendo, estoy dando un Ujú. paso adelante, o sea, que psicológicamente tú sientas que estás haciendo algo. A mí me encanta la idea de la alcancía, pero tiene un negativo, que uno no, hoy en día no tenemos necesariamente el dinero en las manos. Muchas personas ya no Sí. utilizan el efectivo, ya no utilizan las monedas. Entonces, si no tienes la capacidad, o sea, de forma Ujú. ideal es que sea algo automático, porque cuando menos piensas, han pasado 3 semanas, entonces ya sacar 60.000 pesos es mucho más Sí, difícil que sacar los 2.800 diarios o los veinte total. mil semanales. Ponlo casi que como una alarma, o sea, si lo vas a hacer en efectivo, de pronto 2.800 diarios es más difícil acordarse, pero todos los domingos pongo 20.000 pesos. Simplemente Estamos para que tú veas mostrando ese caminos para progreso. el que Claro, diario gana en el taxi, por ejemplo, y puede guardar diariamente, o al que le pagan eh, quincenal, semanalmente hace el ahorro. O sea, aquí hay opciones para todos, para exacto. ¿Por qué? Porque lo que todos. estamos haciendo, como te digo, es entrenarnos a una costumbre positiva donde sintamos, soy capaz. Es igual que el que va al gimnasio y se levanta a las 5 de la mañana y al principio es muy duro, pero llega a contarle a todo el mundo en la oficina, hoy me levanté a las 5 de la mañana, como por dentro tú vas a sentir ese logro, ¿cierto? Entonces, uno de los pasos es ahorrar los centavitos, lo mínimo que Ujú. pueda, simplemente para que haya movimiento. Otro paso, o pues otro tip que podemos hacer es si terminas Ayer pagando estaba una deuda, preguntando, eh, mm, ay, perdón, pero ¿no es mejor pagar las deudas primero que ahorrar? sí, sí, definitivamente. Pero acuérdense que acá estamos hablando de ese dinero que se nos sale por los dedos sin darnos cuenta, de esa monedita que dejamos en la mitad en el carro y que nunca cogemos. De eso es lo que tenemos que establecer. Definitivamente es mejor pagar deudas primero, pero miren qué rico si después de un año y ahorraste 1.000.000 de pesos, poder llegar y pagar esa deuda. Todos tenemos esas moneditas en el carro que no utilizamos. Y esto es simplemente como una ideita para empezar a moverlo. Si ya quieren ideas más grandes de sistemas de ahorro y todo eso, pues eso es de lo que hablamos en mi canal. Y de hecho vamos a empezar un proyecto muy chévere junto con Jaiber Man está Pérez, metido en donde todo, vamos qué a ir como cosas. más en detalle en muchas cosas. Entonces, pero bueno, eso es más Pero mira, adelante. que a Aquí es medida que tú vas simplemente hablando de lo racional, como o sea, de las acciones que uno puede generar, yo inmediatamente también voy recordando la energía del dinero. O sea, ¿cómo sé que ese dinero que estoy guardando va a traer más dinero por mi energía? Entonces, mira que son dos puntos maravillosos que o sea, cuando los podemos unir, pues obtenemos mayores resultados. Por eso hay que tener mentores y empezaste con eso. ¿Quiénes nos están rodeando? ¿A quiénes estamos siguiendo en redes sociales? Por eso cuando Carito habla de Hyper, se nos inunda a muchísimas personas el corazón de alegría, porque él es mi sensei del dinero, yo le digo, mi sensei del dinero. Realmente con esos pequeños consejos y trabajando en mi energía, mejoré nuevamente, me conecté con la abundancia, con la riqueza, con la prosperidad que yo misma había generado como un bloqueo en mis pensamientos, porque incluso nunca me faltó nada, pero yo sentía que me faltaban cosas. Y ahora con estas acciones, entonces mira que es un conjunto muy bonito. Sé que ese proyecto va a ser maravilloso, ahí estaremos.
Sí, y mil gracias. Y a nivel de acciones, pues para los que, porque hay gente que le encanta y son muy hambrientos a seguir, eh, pues queriendo más. En el informativo G24 están los paso a pasos, tuvimos un descanso y ahora por el nuevo proyecto van a haber unos cambios, pero ahí ya hay unos capítulos en donde se puede ver cómo empezar cómo generar dinero cuando no tienes, qué ideas de negocios, porque aquí la idea es fluir. Es lo mismo que cuando a nivel espiritual te dicen, o a nivel de Feng Shui te dicen, prenda una vela en su casa, simplemente para que haya movimiento, ponga una fuente de agua. O sea, todo al final se une, todo, siempre. Pero aquí estamos hablando simplemente de la parte Hagamos económica, unos ¿cierto? anuncios parroquiales. Eh, La gente quiere seguir el noticiero G24 y también quieren seguirte en YouTube, porque estos pasitos que estamos dando aquí en Instagram, pues son perfectos para quienes quieran iniciarse en ese camino a ser millonarios. Lo hablamos así porque es directo. Pero si ustedes ya tienen tranquilidad espiritual, han conectado con el dinero, y obviamente quieren este proceso más avanzado, entonces la invitación a que sigan los canales, los informativos. Así que, Carito, esta pausita sea para darle bien los nombres a las personas en YouTube de cómo seguirte, cómo seguir el noticiero y continuamos con el proceso de trabajar en nuestras finanzas para obtener ganancias. perfecto. Pues mira, les cuento como un poquito. Claro con Caro se creó apenas hace unos meses porque empecé un segmento en el noticiero informativo G24, lo encuentran en YouTube, que se llama Secretos Millonarios. Este proceso es cómo convertirte en millonario y hablamos de millonario, la persona donde activos menos pasivos te suman 1 millón. Por mi experiencia laboral de más de 20 años, eh, tengo un sistema, llamémoslo así, donde una persona se puede convertir en millonario entre 8 a 13 años. Y me refiero a millonario, repito, activos menos pasivos igual a 1 millón. No que tú te ganes 1 millón al año, porque hay muchos millonarios que no se ganan 1 millón al año y cuando hablamos de millón estamos hablando de $1 millón, cada quien lo pasa a su país. Entonces, ¿qué pasó? En Secretos Millonarios, en el informativo, empezamos un paso a paso de cómo llegar a eso, de una forma súper básica, todo desmenuzado, como a mí me gusta. Y a medida que empezó el programa a salir, empezaron a salir muchas cosas, ideas de negocios, la gente queriéndose promocionar. Entonces, claro, con Caro empezó como a explotar en diferentes áreas y por eso nos estamos organizando. Hemos tenido como una pausa porque estamos trabajando para la gente, para dar más y poderle ayudar a más personas, porque no daba abasto con el número de consultas de personas. Ay, tengo esta situación, quiero invertir. Empezamos a enseñar criptofinanzas desde cero. Todo siempre ha sido desde cero. Entonces así fue que empezó como todo el proceso de Claro con Caro. Tengo canal de YouTube, como les digo, está en una pausa, pero síganlo porque ahí es donde va a El estar material todo. que ya está, Y pues se pueden es de poner al día. corazón, o O sea, sea, es que también hay que ver que las pausas que hacemos nosotros no se notan en el tiempo de las redes. ajá, correcto, exacto. Y sabes que yo siempre digo, el que cuando ofrecen cursos que son pagando, yo hasta el momento no tengo ningún tipo de curso, a todo el mundo le doy asesorías gratuitas, lo hago porque me nace hacerlo. Pero hay personas que dicen, no, y toda esta gente que cobra cursos, miren, en el Internet hay suficiente información para tener cualquier tipo de desarrollo y progreso de una forma gratuita. O sea, lo único que se necesita es querer. Y que el día en que ya puedas y hayas alcanzado un bienestar económico, que no se te olvide devolver. O sea, que si tú le has visto todos los videos a Lili, que tiene gratis con ciento de información, y Lili algún día saca un taller, cómpralo. O sea, ¿cuánto te hubiera costado un psicólogo, una terapia con un psicólogo? Y muchas veces personas como tú, Lili, aportan más que una terapia donde un psicólogo. O sea, no estoy poniendo por debajo de los psicólogos, pero lo que quiero es que no se nos olvide que en el momento en que ya podemos, es momento de devolver, ¿cierto?
Entonces, bueno, seguimos entonces Y con más ideitas. perdón, igual yo A les los que están dejo en el pagando copy los canales de Carito para que la sigan en Instagram, en YouTube, sigan el noticiero y para que sigan pues toda la información, porque realmente a mí me ha funcionado muchísimo. Como les digo, es desde la verificación que he hecho esta invitación con Carito. Y estamos dando pues como esos pasos sencillitos para que empecemos ese camino a que no nos falte, sino que nos sobre dinero y este es el mejor momento empezando año. Entonces, continuemos. Yo voy a recordar, uno de los primeros pasos en acción es un ahorro mínimo. Si quieren saber los detalles, pues se repiten el live para los que están llegando. Y continuemos. Perfecto. Bueno, otra idea sí que son fáciles de hacer. Si tienes una deuda y la pagas, síguela pagando, pero a ti mismo. Si tú ya estabas entrenado a hacer algo, tenías una deuda, los pagos eran 50,000 pesos mensuales, ¡ay! No veo la hora de pagarla, no veo la hora de pagarla, la pagué, síguete pagando esos 50,000 pesos a ti mismo. Ya estabas entrenado. Entonces, hay varias cosas. Vamos a contribuir a ese entrenamiento de voluntad, ¿cierto? De seguir constante. Vamos a empezar a ahorrar lo que Ujú. antes le dábamos a otro y no vamos a perder ese entrenamiento que llevábamos, ¿cierto? Es como en el ejercicio, si tú ya corres, ¿por qué te vas a empezar a caminar? Y muchas personas pagan deudas, o sea, iban corriendo y de momento caminan y se quedan sentados en el sofá y vuelven y entran en deuda y vuelve y se... Entonces empieza a pagar a ti mismo. ¿Qué es lo chévere? Emocionalmente hablando, cuando tú pagabas la deuda era como que, ay, estoy pagando la deuda. En cambio, ya cuando te vas a pagar a ti mismo es emocionante. Ahí, si quieres, le puedes poner un propósito a ese ahorro, ¿cierto? Ahí tú misma puedes decir, bueno, ya pagué el carro, pero quiero un segundo carro, empecemos a ahorrar este dinero hasta que pueda con eso que ahorro pagarme un carro en efectivo. Ejemplo, pues estoy hablando de algo grande, pero puede ser algo pequeño. Entonces, ese es otro truco que se puede hacer empezando el año a los que tienen deudas. Eh, Otro que a mí me encanta es si estableces un propósito, si un sueño, un ideal, ejemplo, cambiar de casa, cambiar de carro, estoy hablando de cosas económicas, pero en teoría esto aplica para todo. Entonces, quiero carro nuevo, ¿cierto? Resulta que el que tengo es un carro, yo de precios de carros en Colombia no sé, por eso voy a decir Están eh, altísimos. valores de pronto en dólares. Bueno, pero voy a hablar pensando como en 50,000 dólares, entonces voy a hablar de 50 millones de pesos. Ejemplo, ¿cierto? Entonces resulta que yo tengo un carro de 30 millones de pesos, pero quiero uno de 50. Y yo lo pago de una forma mensual, pago 500,000 pesos, pero el de 50 voy a pagar 700. Y mi sueño es tener el carro de 50, ¿cierto? A partir de hoy, Ujú. cuando aún tengo el carro de 30 millones, voy a empezar a pagar 700, 500 para el que se los pago y 200 para mí. ¿Para qué? Para establecer, para entrenarme a pagar 700 y ahí estoy haciendo dos cosas. Me estoy entrenando para que el día que lo pueda comprar ya, para mí pagar 700 va a ser fácil y estoy teniendo un ahorro de 200,000 pesos mensuales que voy a poder después abonar, si es que lo vas a pagar de contado o lo que vayas a hacer, vas a poder abonar para que de pronto Ujú. esos 700 sean menos porque vas a poder dar Sí. una mejor cuota inicial. Entonces, esto aplica en todo, para una casa nueva, para un carro nuevo, para el bote, para cualquier cosa que queramos donde nos dé Ujú. miedo dar ese paso. Es muy, muy chévere uno poder practicar dar pasos grandes, porque fuera del ahorro, también te vas a dar cuenta que de pronto o el paso es muy grande o es muy pequeño. Entonces, en el momento en que tú religiosamente sacas los 700, 200 para ti, 500 para el que le pagabas el carro, y estás de aquí,
quiere decir que, no, Mm, ¿sabes qué? No es el momento de comprarme un carro de 50, me lo voy a comprar de 40 para que sean 600. O vas a decir, ¿sabes qué? Eso no es tan difícil. De pronto, mi carro soñado es de 60 y de pronto voy a empezar a pagar 800 y empiezas a hacer eso. Entonces, estás practicando y dándote cuenta sin la presión de ese gasto, cómo te va. Lo mismo pasa para en un una casa, viaje. pues yo que trabajo en propiedad raíz, en un viaje, o sea, yo que trabajo en propiedad raíz, te digo, a las personas les da mucho miedo dar ese paso a una casa mejor. Desde que pienses en que quisieras tener una casa mejor, empieza a separar más mensual de electricidad, porque va a haber la cuenta de la electricidad va a venir más al ser más grande, del agua, o sea, si antes no tenías piscina y ya tienes piscina, el mantenimiento de la piscina, y empiezas a practicar ese Está escenario trabajando en de dos cosas vivir mejor. poderosísimas, Caro. Una es el entrenamiento, en tres, mira, una es el entrenamiento de el hábito que finalmente nos lleva a un resultado maravilloso y ya planeado, ¿no? Porque cuando no tenemos un plan, pues cualquier camino nos sirve. Entonces aplazamos y aplazamos y aplazamos. Listo. Dos, estamos trabajando con psicomagia, o sea, visualizando lo que queremos, viéndolo como un hecho, depositando nuestra energía en que eso ya está, es una realidad. Y entonces el universo y la vida te van colocando en correspondencia todo el camino para que llegues más rápido. Y tres, estamos trabajando la espiritualidad, sin religión, estoy hablando de nuestro desarrollo interno, del poder de nuestros pensamientos. ¿Para qué voy a ahorrar estos 200 si pues yo no me los debo a mí? Es mentira, no. Me trabajo una conversación en la que sí me los estoy dando, sí me los estoy debiendo, porque es que esto hace parte de lo que viene, entonces me engancho al futuro y dejo de estar pensando tanto en el pasado. Entonces mira que toca una línea transversal, o sea, es una línea transversal maravillosa, maravillosa. No le pongan peros. Es cuestión de empezar, como cuando uno va al gimnasio el primer día, el segundo, el tercero, pero la semana que vas, te sientes contento de ir y ves cambios en tu cuerpo, entonces te motivas más. Por ahí estaba conectado ahorita un gran entrenador que tiene una transformación de vida maravillosa y admirable y de pronto puede colocar ahí, o sea, es cierto que cuando uno crea el hábito y cuando transforma su cuerpo, o sea, tiene resultados o sea, le queda más fácil seguir entrenándose y seguir recorriendo ese camino con mucho amor. Pero es que, ¿sabes qué es lo chévere, Lili? Que tú dices tres Ah, cosas sí, claro. y en realidad Ujú. son infinitas a lo que le estás trabajando. Porque cuando tú piensas, ok, a nivel de psicomagia estoy Mm, visualizando, estoy atrayendo, sí, perfecto. Pero si lo miras desde, digamos, de la psicología, entonces mm, todos esos mm. temores, todas esas ansiedades de que no voy a poder, muchas personas lo empiezan a vivir cuando ya están metidos en el carro nuevo, cuando ya están metidos en la casa nueva y energéticamente o psicológicamente eso te trae negativo. Entonces, imagínate tú, cuando ya llevas un año entrenándote a pagarte el carro caro y te vas a comprar el carro caro, tú lo vas a comprar con una seguridad, o sea, tú vas a llegar a ese concesionario como la reina, no como la que, ay, ojalá pueda pagarlo. ¿Por qué? Porque Sí. ya tú sabes que lo puedes hacer. Entonces, durante un año tuviste un ahorro espectacular. Y cuando digo un año, pueden ser dos, pueden ser cinco, o sea, cualquiera que sea su sueño. Empiecen a entrenar desde ya, porque en el momento en que lo haces, desde ya psicológicamente Mm, hablando, tú vas a llegar empoderadísima mm. sabiendo que lo puedes hacer. Entonces, es chéverísimo porque son como empujoncitos y son jueguitos. Hay quien con seguridad está viendo esto que no está en nuestra misma sintonía, donde está diciendo, ay, qué bobada, pero uno mismo dándose uno plata a uno mismo. Sabes que no la estás Pero cogiendo, hay pero esto es para 213 los que que están la conectados quieren ahí. coger y quieren... Sí, sí, Eh, estamos apuntando, estamos apuntando. Exacto, entonces es como que listo, Ujú. empezar a practicar. Esa práctica de situaciones futuras aplica en todo. Eh, quiero dejar mi trabajo, voy a dejar de recibir X cantidad de ese segundo trabajo que tenía.
Bueno, empieza desde hoy a vivir como si no tuvieras ese trabajo, a ver cómo te va. Empieza desde hoy a vivir. Alguien me consultó a finales del año pasado, mira, me voy a jubilar, tengo mucho miedo de saber cómo me va a ir, no sé si tengo que conseguir un trabajo para poderme jubilar tranquila. Entonces le dije, mira, si tú sabes que tu cheque de jubilación te va a llegar, tu pensión te va a llegar en 2 millones de pesos, empieza desde hoy a vivir con 2 millones de pesos. Si te estás ganando 4 del trabajo, te van a sobrar 2, pero no vas a tener la presión de que es una realidad que estás viviendo con 2 millones de pesos. Entonces volvemos a lo mismo, es el ejercicio. Qué rico, estoy ahorrando 2 millones para que cuando me jubile tenga 2 millones más, o sea que cada mes que lo practique voy a tener un mes por avanzado y te vas a dar cuenta, ves, sabes que no es tan horrible. O sea, no, de pronto no puedo salir tanto a restaurantes, pero yo prefiero no ir a restaurantes, me estoy pagando todos mis gastos con ese dinero y ya, y no me tengo que conseguir un segundo trabajo. O sea, pero no tienes la presión del momento. Entonces, para mí ese es otro ejercicio pues que me parece poderosísimo y se puede hacer desde principio de año. Eh, eh, la otra cosa es a nivel de pago de deudas. Yo digo, no te metas en deudas o paga las deudas con la velocidad que vas a una Sí. promoción en un almacén. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo, no sé, en el Éxito el 20% de descuento. La gente corre porque todo está al 20% de descuento y hace lo que tenga que hacer para comprarse eso con el 20% de descuento. Pero lo ponen en una tarjeta que están pagando el 24% de interés. Entonces, no se dan cuenta que en el momento en que lo estás poniendo en una tarjeta, tú estás haciendo lo opuesto que tú haces cuando sales corriendo a un almacén. Entonces, de pronto conectarnos un poquito con esas finanzas, con esas tasas de interés en las que tenemos tarjeta, aquellos que viven de tarjetas, y empezarse a conectar y decir, no, la tarjeta es lo opuesto a la promoción, entonces así como corro, voy a correr para el otro lado para no meterme en esa deuda. Y bueno, pues, o sea, tips es lo que hay. Yo diría que para empezar el año, pasito a paso, o sea, primero que todo, desen su propio diagnóstico, vean cuáles son sus retos a nivel económico, después hagan 1 o 2 ejercicios, empiecen con algo pequeñito. Si pueden empezar con algo más, como les decía, información es lo que hay. Y ya, esta es Cierto, una buena forma de hay empezar. una personita que pregunta y creo que hay 2 o 3 comentarios relacionados con el tema de las tarjetas de crédito. Bueno, saludo a muchas personas de España, de otros sitios del mundo que se pueden conectar a esta hora y pueden participar en vivo. Gracias de verdad. Bueno, por acá dicen, lo que gano o los ingresos, pues los pago y al final del mes no tengo nada y vuelvo a usar las tarjetas. Y otra personita más arribita decía, ¿cómo podemos salir de las deudas de las tarjetas? Se me hizo un vicio y ahora estoy como en un círculo, como en un bucle. Pues me aportas un poquito porque yo hice algo y creo que compartir esa experiencia desde lo que aprendí con Hyber, contigo, pues debo decir que lo hice. Y lo hice incluso el año pasado. Yo dije, el 31 de diciembre del 2022 será un año en el que no tenga deuda en las tarjetas de crédito, o sea, tenga todos los cupos full. Ahí se conectó mi sensei del dinero, Jaiber Pérez. Sabes que te amo, que te respeto, que te honro. Estoy hablando de algo que aprendí contigo. Y fue precisamente proyectarme, ¿no? Como en marzo me proyecté, al 22 de diciembre voy a estar sin absolutamente nada de deudas en las tarjetas de crédito, voy a tener los cupos y voy a tener dinero disponible en mis cuentas. ¿Listo? Quiero decirles que se cumplió el 31 de diciembre del año 2022 a las 12 de la noche, o sea, el 1 de enero, mis reportes ya no fueron en rojo, y mis tarjetas de crédito todas estaban en cero con los cupos totalmente disponibles. ¿Cómo lo hice? Algo muy sencillo. Hyper en un live, porque lo que decía Carito es muy cierto. Tienen mucha información gratuita a través de lo virtual. Nunca habíamos tenido tanta información. A la vez somos vulnerables, pero elijamos lo que más paz nos dé. Empecé, voy a pagar una tarjeta.
y utilizo las otras, como sea, vuelvo y hago la reinversión o vuelvo y... Pero una la pago y no la utilizo. Y después de que pago esa y no la utilizo, esa cuota, como ya no la utilizo, la sigo abonando a otra. A pesar, o sea, tengo la cuota de la otra y le sumo la que ya está en cero, pero como si estuviera pagando esa cuota. Y así terminé la segunda y así terminé la tercera. De marzo a diciembre había logrado tener las tres en cero. Entonces es un ejercicio que uno dice, venga, en serio, ¿cuánto es la tarjeta que pagaba del otro? Pues no sé, 30.000, 200.000, 500.000, pero cada quien haga las cuentas con sus cuentas, ¿no? Porque no es lo mismo una tarjeta de crédito mía que la de Caro, que la de Beatriz, ¿cierto? Entonces cada uno empieza a hacer como sus cuentas. Ese fue un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo, que se lo agradezco a mi sensei maravilloso. Y obviamente ahorita con todos los consejos de Caro, pues ya hay mucha rentabilidad haciendo pequeñas cosas, sobre todo cambiando el pensamiento y haciendo algo, o sea, las acciones. Carito, ¿qué puedes contribuir en este? Pues mira, para pagar las deudas, alguien nos dice las tarjetas de crédito no son Ujú, malas siempre y cuando las sepan utilizar, definitivamente. O sea, si tú miras mi ujú, billetera, tengo muchas tarjetas de ujú. crédito, pero no tengo deudas en mis tarjetas de crédito. Hay veces hay promociones del 0% de interés. O sea, yo tenía, ya ahora cambiaron creo que fue en el 2010 que cambiaron un poquito cómo funcionaban las tarjetas en Estados Unidos, pero yo Con tenía las el negociazo. O sea, yo tarjetas, sí, hacía sí. plata con las tarjetas de crédito simplemente pasándolas para un lado. En ese entonces, cuando tú hacías, cuando pasabas saldos, digámoslo así, no te cobraban y era 0% de interés, entonces ese dinero tú lo podías prestar o ponerlo a producir más plata y podías hacer plata. Hoy en día limitan eso porque en el momento en que tú transfieres balances te cobran inmediatamente un porcentaje, así el interés vaya a ser cero, pero definitivamente las tarjetas son buenas Ujú. para cuando las sabes utilizar. El plan bola de nieve, que Jaiber lo explica súper bien, si ustedes buscan en Google Jaiber Pérez plan bola de nieve, es dobletear el pago de la tarjeta, el pago mínimo que tengas, el pago más chiquito que tengas, dobletearlo y empezar a pagar solo en ese pago mínimo el doble para que se cible. Ujú. Y después lo que está estabas acostumbrado a pagar, ponérselo a la segunda tarjeta que tenga el pago más pequeño. Hay dos tipos, hay plan bola de Ujú. nieve y también plan avalancha. Si se busca en internet los encuentras. Para mí esa es una excelente forma pues, de utilizar tarjetas. Es lo mismo que las hipotecas o las líneas de crédito. Cuando tú las sabes utilizar, el crédito es algo excelente, o sea, cuando lo sabes utilizar. Para responderle a esa persona que nos decía, yo qué hago porque estoy en un ciclo vicioso de tarjetas, aquí es donde mi teoría de vivir por adelantado es buena. Y lo explico rápidamente, pues porque aquí esto se nos sería una hora explicándolo, pero no sé si ya lo he hablado en el noticiero, pero en alguno de mis programas con seguridad lo hablaré, y es, ¿qué es el vivir por adelantado? La mayoría de las personas viven el día a día, o sea, les pagan para pagar lo que se acaba de vencer. Entonces es tratar de llegar a vivir donde a ti te paguen y tú lo que recibes lo pagues es para el mes siguiente, para que después sean dos, después sean tres. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con Ujú. estos ejercicios de los que estamos hablando. Ejemplo, me pagan 5 millones de pesos, mi renta es el primero de cada mes y es 3 millones de pesos, estoy diciendo el número, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las personas le pagan el 30 del mes y el Ujú. primero sacan de esos 5 y Ujú. le quedan 2, ¿cierto? Y donde empiezan ya Ujú. ahí están viviendo atrasados. ¿Por qué? Porque empezaron el mes con 2 millones nomás. Entonces, lo que queremos lograr es que cuando te paguen esos 5 millones, no sean para pagar el mes que viene, sino el mes que le sigue. Y después 2 meses. Y de la única forma que haces eso es empezando a hacer ahorros pequeños, a empezar a pagar un poquitico más todos los meses. Cuando menos piensas, pues cuando eso se hace en orden,
ya estás viviendo medio mes por adelantado, después un mes, después 2 meses, después 3 meses. Pero es como hacer ejercicios psicológicos. Entonces, yo diría que a la persona pues que está pasando por eso es tratar de casi que pagarle más a la tarjeta de crédito. O sea, la tarjeta de crédito nunca se te va, bueno, hay unos que ponen límites, pero, y no sé en Colombia, pero si tú Pero mandas más de lo que debes, ellos no te van a decir que no. O sea, simplemente vas a quedar con menos ajá. 200.000 pesos. Entonces, de pronto, si no tienes el juicio de hacerlo, de empezar a vivir por mándales más a la tarjeta de crédito. La mayoría de financistas dirían, ¡qué brutos! ¿Cómo estás perdiendo? Por lo general no estamos hablando de valores significativos que si les estás perdiendo el interés y no los estás poniendo a producir, pues porque ese es el otro lado, no te va a alterar, pues simplemente para que empieces a establecer ese vivir por adelantado. Pero pues si me siguen ahí, yo tengo más videos en donde eso se Ahorita les especifica pongo un en las poquito historias mejor. el canal de YouTube para que solo den un clic, entren al canal y empiecen a seguir y activan notificaciones, porque estos son los contenidos que realmente nos enriquecen y nos alivianan el camino, porque ya no hay que vivir en la queja, en el sufrimiento para poder trascender esas limitaciones, ya lo podemos hacer desde el amor, en la calma, con mentores maravillosos, en conciencia, en coherencia y en mucho amor, porque se nota además, Carito, eres puro amor. Algo que quiero aportarle desde el conocimiento que manejo en cuanto a ese proceso de vivir por adelantado es maravilloso. Yo lo hice, el primer mes tal vez no te funcione, el segundo un poquito, el tercero sí, el cuarto, el quinto, el sexto puede que no te dio, pero el séptimo sí, y así. Lo más importante es que no pierdas la calma en ese proceso, con las imaginaciones y las conversaciones en nuestra mente de no, ya volví otra vez, no lo voy a lograr, porque entonces eso que estás pensando, lo que estás atrayendo, trabaja mucho en tener paz en el proceso. Este mes no pude, perfecto, pero el otro lo haré mejor. Y cuando lo hagas mejor, celébratelo, gózatelo, porque realmente hay resultados cuando nos conectamos también con el gozo, con la tranquilidad, con la satisfacción de que todo es un proceso. Mi sobrino tiene 3 años y si yo le digo carga la arena del gato, que pesa 10 kilos, él no va a poder. Pero si yo le digo a Carito, ella lo va a levantar de una. Porque es que todo es un proceso, no es que no se pueda, es un proceso. Y si disfrutamos el proceso, vamos a llegar más rápido. Carito, contestamos 5 preguntas para terminar. Bueno, por acá nos Dale, dice dale. Daniel Calvo Sánchez. ¿Qué hacer al momento de tener tarjetas de crédito y el pago mínimo es mayor a lo que se gana? Bueno, ahí te recomendaría uno de mis episodios de cómo generar ingresos extra en el informativo G24. Todos podemos, si nos concentramos, si ponemos nuestros esfuerzos, sin necesidades, crear la superempresa, generar ingresos extra. En el noticiero yo doy un ejemplo de vender brownies. De pronto es muy elemental para mucha gente, pero si tú te propones que cada semana produzcas un poquitico más de lo que siempre generas, y ahí es cuando lo empiezas a bajar. Entonces, en ese episodio, pues es 1 hora y es explicando cómo generar ingresos extra. Yo te recomendaría eso y tener en cuenta que, mira, el salario es determinado por tu trabajo, pero los ingresos son determinados por ti. Entonces, tenemos que aumentar ingresos. Mucha gente dice, no, pero es que yo soy asalariado, entonces yo ya tengo un techo. No, o sea, tú puedes cambiar tus ingresos así seas una persona asalariada, porque los ingresos dependen de ti. No buscar, ¿cómo se dice? Resultados instantáneos, eso no existe, no hay la píldora mágica que te vuelva millonario, no. ¿Y requiere esfuerzo? Sí. Muchas veces es levantarnos 1 hora más temprano todos los días, o 2 horas, o conseguir un segundo trabajo. O sea, si quieres esa independencia financiera y estás en negativos y negativos grandes, te toca ponerle el tiempo y el esfuerzo. Por más que Mm, vibres en abundancia, tienes que ponerle ujú, el trabajo. O sea, esa vibración no es sola. La vibración, ¿a qué te va a mm. ayudar? A conectarte con esas personas que van a ser claves, que te van a ayudar, que te van a comprar el brownie si estás vendiendo brownies. Eso es parte de la vibración. Definitivamente lo necesitas, pero hay que Así ponerle empeño, es. definitivamente. Eh,
porque la vibración que tenemos en la abundancia genera como una onda, o sea, visualicémoslo como esa onda. Y esa onda es la que atrae la información que yo debo ejecutar. O sea, no es solamente la emoción, por favor. Saludo a mi mamá preciosa, mami, te amo. Dice, no entendí. ¿Cómo así que vivir por adelantado? A ti te invito a que vuelvas a ver el live porque quedó bien explicadito y seguramente en ese momento te distrajiste. Vamos con, yo empecé el año con deudas y 1.700 euros en ahorro. Algo es algo, ¿cierto? Me asumo que, algo es algo de ahorro. Mira, es muy bonito No, ver no sé si se cuando, estaba o sea, todo el refiriendo a mil mundo, setecientos digamos, de deuda o de ganancia. en ahorro. No, no, yo asumo que empecé el Ah, con año cero con deudas, sí, cero porque yo deudas, empecé el año con cero empecé el deudas año y con mil cero setecientos deudas, euros entonces en algo es ahorro. algo. Algo es algo. Ah, claro, Mira, por supuesto. sabes yo, a mí me parece muy curioso, de acuerdo al tipo de preguntas que a veces recibimos, cada uno de ustedes está juzgando este live de Ujú, acuerdo a su situación económica, ¿cierto? Entonces a mí me llegan muchas personas donde, mira, tengo un dinerito ujú. ahorrado, ¿qué hago con él? ¿Cierto? ¿Qué me recomiendas? Y por lo general, si tú no preguntas cuánto, tú puedes dar el consejo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque es que para cada quien, Ujú, el que ahorró 1.700 ujú, euros o el que ahorró 100.000 pesos, que es lo equivalente ujú. a ver, 25 dólares, que para cada quien que lo ahorró es importante y es cómo llegaste a él. Sin embargo, a la hora de invertir y de hacer una inversión, ya sea en propiedad raíz, en bolsa, se necesita un mínimo. Entonces, sí, algo es algo y es un buen comienzo, pero para ya triplicarlo necesitas algo más significativo. Fuera de eso, tenemos que analizar cuál es mi situación actual. Una persona que tiene 100.000 dólares ahorrados a los 20 años es muy distinto a una persona que los tiene a los 80 años. El manejo de ese dinero es diferente. La cantidad de riesgo que vas a poner en una inversión debe ser diferente. Si el de 20 años lo pierde todo, puede volver a empezar. Si el de 80 años, mira, no va a tener cómo pagar el ancianato o las medicinas. Entonces es, claro, para cada uno de nosotros, o sea, cada situación es diferente, sí, todo suma, todo cuenta. Si lo lograste con esfuerzo, ahora concéntrate en duplicarlo, en duplicarlo. Para que tengan una idea, una inversión ideal, pues sí que para que se pueda ya triplicar, duplicar, yo diría que estamos hablando de más o menos 10.000 dólares. No es que tú no puedas invertir menos, pero si una persona no ha llegado de pronto a esos 30 millones de pesos, 10, o, bueno, de pronto 8.000, 10.000 dólares, no está en condiciones de ponerse a invertir como los grandes. Pero es un comienzo, definitivamente. Entonces no dejen que eso los desmotive, porque claro, llegamos cuando hablo de inversiones, yo tengo clientes que me llegan y miran que invierto 10 millones de dólares, pues, y hablan como que eso no es nada. O sea, la perspectiva de todo el mundo es distinta de acuerdo a de donde estás mirando. Y por eso, cuando hablamos de inversiones, es muy personalizado. Entonces, no se desmotiven si no han llegado a números grandes. Primero es salir de deudas, ahorrar y empezar a crecer ese colchoncito para que se pueda convertir en una inversión en donde el dinero sea el que te genere más Por acá dinero. nos dicen, tengo entendido que el diezmo es muy importante para el tema de la prosperidad del dinero, pero es válido si tú lo utilizas para ayudar a tu familia o necesariamente tenemos que aportar al guía espiritual. Pues Lili, yo creo que tú eres más calificada que yo para hablar de A ver, interferir con procesos de sí, otros, exacto. Cuando nosotros tenemos ¿cierto? dinero, Pues hay que hacernos tres preguntas. Cuando yo le voy a ayudar a alguien, esa persona puede hacer por ella lo que yo estoy haciendo por ella, entonces no lo hago, dejo que ella lo haga, porque si no yo empiezo a interferir y vengo a encontrarme con los aprendizajes duritos. Dos, eso que estoy haciendo por esa persona lo estoy haciendo porque realmente quiero ayudarle o porque quiero ser buena.
hay que preguntarlo, porque yo quise ser buena y entonces interfería en los procesos de todas las personas que amaba, porque creía que esa era la forma de amar. Hay que buscar información para reconocer esas respuestas. Y segunda, y tercera, ¿le estoy ayudando desde lo que tengo? O, Carito, no ofrezca, yo le presto esos 100.000 porque usted los necesita. Es que mire, se le dañó la piscina y usted no puede nadar. Pero, amor, préstame los 100.000 para yo prestarle los 100.000 a Caro. O sea, no los tengo, ¿cierto? Entonces, esas tres preguntas. Y en el tema del diezmo, digamos que es normal que las iglesias, los guías espirituales, todos, necesitemos recursos para poder vivir. O sea, todos necesitamos recursos para poder vivir. Pero entonces el diezmo fue mal interpretado y digamos que podemos hoy con una nueva información saber que el diezmo es, por ejemplo, el que me trajo la pizza, le doy una propina más altica. La persona que me atiende en el restaurante, entonces le dejo algo. Con brindar información también se convierte en una hermosa, digamos, oportunidad de servicio. Entonces hay que empezar a ver el diezmo de otra manera. Pero si a ti dar el diezmo a tu guía espiritual te da paz, hazlo. Hay otras formas, pero si esa te da paz, hazlo. Y bueno, hay algo porque de hecho conozco gente en esas situaciones, porque también El que diezmo es sea un para guía Lili, espiritual de sí. verdad, porque muchas Pues si veces, quieres mandármelo, yo porque, recibo con amor, pues porque es que obvio. si quieren, por- ¿sabes qué pasa? Muchas veces yo soy muy de la teoría, yo creo más en enseñar a Sí. pescar que a dar el pescado. Eso, o sea, eso es en realidad ayudar al que lo necesita. El diezmo, pues, o ayudar a las personas definitivamente cuando puedes, debe ser una parte en tu presupuesto y eso te va a traer más prosperidad. Pero muchas veces, ¿cómo puedes darle al pobre si de pronto el pobre eres tú? Entonces, hay formas de dar ese diezmo, como decías tú, a través del servicio, a través, como lo hablamos en el pasado, a través de un like a una persona que está con un emprendimiento en línea, una simple recomendación, que si yo sé que mi amiga está comprando un regalito de cumpleaños y mira, Lili, la mamá de Lili vende unos pocillos divinos. O sea, esas son formas, publicidad política no pagada. Esa es una forma de ayudar cuando no se tiene. Pero claro, definitivamente debería ser una línea en tu presupuesto, el diezmo o la Por ejemplo, caridad o Susana como lo quieras Mahul, llamar. una guía espiritual muy bella, si la conocen súper y si no, pues pueden buscar en YouTube Bombones para el Alma, van a encontrar. Ella dice, yo siempre genero unos recursos a las organizaciones que están, digamos, invirtiendo en procesos de evolución científica para sanar enfermedades, para reconocer cómo sanarnos en procesos científicos, para también aportar al medio ambiente. Esa es otra forma. Ir a comprar, si sentimos esa necesidad de diezmar, entonces, por ejemplo, ir a comprar comida para perritos, para gatitos y llevarlas a los centros donde recogen perritos que son callejeros. En mi casa, por ejemplo, nosotros mercamos para el gato de la casa, pero para los gaticos de la cuadra. Entonces son como 4 o 5 que vienen siempre a comer. Y entonces es una forma hermosa de cambiar esa palabra diezmo a la iglesia directamente, que se puede hacer y si te da paz es perfecto, pero también saber que lo podemos hacer de otras maneras. Y sobre todo, hay algo muy interesante y es, si no tengo cómo diezmar, no creer que si no diezmo, eso me genera escasez, porque pues voy a vivir en escasez solamente con ese pensamiento. O Correcto, sea, si no puedes hacerlo, tranquiliza. correcto. No, y de pronto muchas veces es atar el diezmo a un momento que tengas algo de prosperidad. Ejemplo, yo vendo pocillos, entonces por cada pocillo que venda, eso no se lo tienes que decir a nadie, o sea, tu mano izquierda no tiene que saber lo que es la mano derecha, ¿cierto? Pero, me voy a proponer que si yo tengo un emprendimiento de pocillos de la prosperidad, por cada pocillo que yo venda, voy a comprar 1.000 pesos en comida para gatos, ejemplo, ¿cierto?
Y ya, eso es una forma controlada, presupuestada de dar un poquito más. Lo que decía yo ahorita, si tú llevas viendo a Lili toda su información gratis, en el momento en que ella venda un curso, así no lo vayas a ver, es hora de retribuir lo que han hecho por mí. Entonces, yo creo que uno puede a nivel de presupuesto poner ese diezmo ahí de alguna forma. Cuando yo hablo de presupuestos, hablamos de porcentajes, qué porcentaje debe ser para diezmo, etcétera, etcétera, pero eso siempre y cuando tengas unas finanzas muy Por acá nos organizadas. dicen, vivo en Estados Unidos, estoy mandando dinero para tenerlo allá y viajar en el próximo verano. ¿Cómo podría invertir eso para que me crezca? Es como, mira, yo doy el ejemplo de un presupuesto, es como un viaje. ¿Para dónde vas? ¿Es frío, caliente, hace calor? ¿Tienes que llevar vestido de baño o chaqueta? ¿Tienes que llevar esquí? ¿Vas a mochilear? ¿Te vas a quedar en un hotel 5 estrellas? ¿Vas a coger carro? ¿Vas a coger avión? O sea, las preguntas son muchas para uno poder decir, ay, mira, haz con este dinero esto. Muchas personas en este momento están trayendo su dinero extra a Estados Unidos, otras están trayendo los ahorros de su vida. Unas están viniendo parejas ya retiradas, otras familias con 5 hijos. Entonces, eso depende, o sea, es de acuerdo a cada caso y con qué inmediatez se necesita recuperar el capital principal, al igual que las ganancias Una que y pueda dar. 11, el número angelical. Por acá cerramos con la quinta pregunta, dijimos que 5, ¿no? Caro, ¿cómo hago para ver el noticiero? Esa es una pregunta. Bueno, bueno, en Informativo G24, Secretos Millonarios. Como les dije, hemos tenido una pausa y estamos haciendo unos cambios, entonces todo lo van a poder ver a través de Claro con Caro, pero el canal de YouTube. En este momento, como les digo, no hay mucha información, pero si me siguen, ahí vamos siempre a tener como un resumen, al igual que cualquier capítulo que salga en cualquier otra parte va a estar ahí, ahí están Próximo todas las invitado herramientas. para hablar del tema de finanzas, Hyper. No sé si todavía esté conectado, pero ahí estoy esperando la fecha para la agenda. A todas las personas, gracias por acompañarnos, por compartir esta información, por compartir también este live después de que quede publicado en sus perfiles. Sigan a Carito, claro, con Caro. Ustedes dan cliccito acá y ahí les sale el usuario mío y el usuario de Caro, ¿no? Entonces, claro, con Caro. Empiecen a seguirla porque esos tipsitos, esos live, todas esas imágenes con mensajes nos están creando canales neuronales con nueva información y siempre estamos haciendo las cosas con la información que tenemos. Entonces, con nueva información, seguramente lo vamos a hacer mejor. Carito, gracias. Hay algo que dijiste y cada situación la vemos con la Sí, situación que estamos viviendo, o sea, vemos las cosas como somos. Entonces, sigamos trabajando en nosotros. Gracias, gracias por esta compañía. Gracias, Carito, por toda tu sabiduría, tu amor y tu coherencia. Sabes que te admiro en esos proyectos en primera fila. Y